A finales de octubre de 2024, una dana, bueno, lo que todos conocemos como una gota fría, golpeó el este de España con una fuerza sin precedentes. Pero lo que pasó en Valencia, eso fue mucho más que un fenómeno meteorológico extremo. Fue un desastre que, de repente, sacó a la luz décadas de decisiones, de desigualdades y de olvidos. Venga, vamos a meternos de lleno en esto para entender qué es lo que falló. 227. Es una cifra que se clava. Ese es el número de víctimas mortales solo en la Comunidad Valenciana. Un dato absolutamente devastador que nos obliga a mirar más allá de la lluvia y a preguntarnos ¿cómo se llegó a una pérdida así? Este número, tan terrible, es el punto de partida de nuestro análisis. Y esta es la pregunta clave que guía toda esta investigación, sacada directamente de los materiales de origen. Porque esto no va solo de dónde cayó el agua, sino de quién estaba en su camino y, sobre todo, por qué. ¿Fue una especie de lotería trágica o había factores que ya determinaban el riesgo de antemano? Aquí está el quid de la cuestión. Para entender esta tragedia hay que dejar de pensar que fue simplemente un acto de la naturaleza. No. Fue el resultado de una combinación peligrosísima de factores. Meteorológicos, sí, pero también urbanísticos y sociales. Empecemos a tirar del hilo. La primera pieza de este puzzle es física, es el terreno. Tenemos que entender el escenario donde ocurrió todo, el paisaje valenciano y cómo se ha ido transformando con el tiempo. Y para eso necesitamos manejar tres conceptos que son clave. Vale, primer concepto, la peligrosidad. A ver, ¿a qué se refiere la ciencia con esto? No a simplemente decir, qué peligro, puede llover mucho. No, la peligrosidad es un cálculo. Es la probabilidad de que un fenómeno, como estas lluvias torrenciales, ocurra con una intensidad muy concreta en un lugar muy concreto. Y en la cuenca mediterránea, esa probabilidad siempre ha sido alta. Es una amenaza que conocemos de sobra y que, por cierto, el cambio climático solo está intensificando. Segundo concepto, la exposición. Porque un peligro por sí solo no tiene por qué causar una catástrofe. Una lluvia torrencial en mitad de un desierto, pues no es un desastre. El problema empieza cuando ponemos cosas de valor, casas, naves industriales, carreteras y, lo más importante, personas, justo en el camino de ese peligro. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo llegamos a exponernos tanto al riesgo? Pues la respuesta está en este modelo urbanístico. La ciudad difusa es un término que describe un crecimiento un poco caótico, desordenado, donde las zonas residenciales, los centros comerciales y los polígonos industriales se expanden por el territorio sin una planificación muy clara, muchas veces simplemente empujados por la especulación y la búsqueda de suelo barato. Y lo que se ve en esta cronología es clarísimo. Antes de los años 60, la ciudad crecía con cierta lógica, como que respetaba los límites naturales del terreno. Pero a partir de ahí, y sobre todo con la locura del boom inmobiliario de los 2000, la construcción fue invadiendo sistemáticamente las llanuras de inundación, los cauces secos de los barrancos. Estábamos literalmente construyendo sobre un terreno que le habíamos pedido prestado al agua. Ya hemos visto dónde se construyó. Ahora vamos a la siguiente pista, que quizás es la más importante de todas. ¿Quién vivía en esas zonas tan expuestas? Y sobre todo, ¿por qué? Aquí es donde el desastre natural se cruza de frente con la desigualdad social. Y esto nos lleva al tercer y último concepto clave de todo este análisis, la vulnerabilidad. Porque estar expuesto a un peligro no significa que todo el mundo vaya a sufrirlo por igual. La vulnerabilidad es lo que al final determina el daño real. Es la capacidad que tiene una persona, una familia o una comunidad para aguantar el golpe y recuperarse. Y eso, claro, depende directamente de su situación económica, de si tiene una red de apoyo, de la calidad de su casa, en fin, de factores que son puramente sociales. Fijaos en estos datos, porque no son casualidad. Las comarcas más devastadas, las que se consideraron la zona cero de la catástrofe, ya tenían antes de la riada unas tasas de riesgo de pobreza y exclusión social bastante más altas que la media de la provincia. Esto nos dice que la catástrofe golpeó con más fuerza donde ya había una debilidad, una fragilidad socioeconómica previa. Y esta tabla es demoledora. En la mayoría de los municipios la correlación es negativa y fuerte. A ver, ¿qué quiere decir esto en un lenguaje que entendamos todos? Pues muy simple. A menor renta media en un barrio, mayor fue la superficie que se inundó. El agua no fue democrática. Hubo excepciones, claro, como Aldaya, que nos recuerdan que el urbanismo es complejo, pero la tendencia general es la que es. Esta cita del análisis lo resume a la perfección. La dana no creó la desigualdad, pero la iluminó, la expuso y la amplificó de una manera brutal. El agua, en cierto modo, siguió las fallas de la segregación que ya existían en el terreno, inundando con más fuerza los barrios obreros y las zonas con menos recursos. Ante un colapso de esta magnitud, tanto físico como de las instituciones, pasó algo inesperado y muy potente.
Vamos a ver cómo reaccionó la sociedad cuando las estructuras oficiales fallaron. Lo que vimos fue un contraste abismal, la verdad. Mientras la respuesta oficial tardaba en arrancar, con planes de emergencia que se habían quedado viejos y una coordinación que fallaba, la ciudadanía se organizó sola. De la nada surgieron comités de emergencia locales, redes de voluntarios, una ola de solidaridad que demostró una capacidad de resiliencia comunitaria increíble. Y este gráfico sobre los comercios de Catarroja es que es muy revelador. Un detalle importante para entenderlo. Los porcentajes suman más de 100 porque un negocio podía recibir ayuda de varios sitios, ¿de acuerdo? La ayuda autonómica fue la más extendida, un 81%, sí. Pero ojo al segundo dato. Un increíble 60% de los comercios recibió apoyo directo de otros comerciantes, de sus propias redes, o sea, la gente del gremio ayudándose entre sí. Esta red de confianza, de apoyo horizontal, fue absolutamente crucial para que muchísimos pudieran volver a levantar la persiana. Y aún así, el golpe fue durísimo. 45. Esa es la mediana de días que los negocios de Catarroja estuvieron cerrados. 1 mes y medio sin facturar nada. Para muchas pequeñas empresas y autónomos, esto fue un golpe casi mortal, y para algunos, por desgracia, fue definitivo. Y con esto llegamos a la parte final del análisis. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Y sobre todo, ¿cuál es el mayor riesgo al que nos enfrentamos a partir de ahora? Resumiendo, lo que pasó con la Dana fue la suma de estos 4 factores. Una tormenta muy peligrosa que se encontró con una exposición masiva, fruto de una mala planificación durante décadas, y que golpeó una población que ya era vulnerable por motivos socioeconómicos. El resultado no fue un accidente, fue en realidad la crónica de un desastre anunciado. Y aquí está el verdadero peligro de cara al futuro: la amnesia colectiva, el olvido. Es que informes de los años 50 y de los 80 ya advertían de estos mismos riesgos. Si después de cada catástrofe volvemos a la normalidad sin cambiar nada de lo que la provocó, estamos condenados a repetir los mismos errores una y otra vez. La memoria es nuestra herramienta más potente para prevenir. Cerramos con esta pregunta que se queda en el aire. ¿Por qué? ¿Va a haber una próxima tormenta? Eso es seguro. La verdadera tragedia sería que, a pesar de todo lo que se ha vivido y lo que se ha aprendido, nos encuentre igual de expuestos, igual de vulnerables e igual de olvidadizos. La respuesta está en las decisiones que se tomen a partir de ahora.